Hola Coca-Cola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo esté yendo increíblemente bien. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de la cuarta partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que se está disputando en Londres entre el actual campeón, el noruego Magnus Carlsen, y el aspirante, el actual número 2 mundial, Fabiano Caruana. Ya sabéis que hasta la fecha se habían disputado 3 partidas con el resultado de 3 empates. Estos duelos siempre son muy complicados, hay muchísima igualdad y en el día de hoy, en la cuarta partida, Magnus conducía las piezas blancas mientras que Fabiano Caruana llevaba las piezas negras. Así que como siempre, creo que es mejor si nos dejamos de rolletes, ¿verdad? De dar la brasa y nos ponemos a analizar qué es lo que ha sucedido en las 64 casillas. Bueno, ya sabéis que en la primera partida Magnus empleó la jugada D4, llegándose a una posición del gambito de dama declinado, donde Fabiano Caruana no tuvo ningún problema con un torre de 8 muy interesante. En el día de hoy, sin embargo, Magnus decide abrir con C4, un poco para sorprender, ya que no es ni mucho menos su arma principal. Magnus juega mucho más tanto D4 como E4 como caballo F3, pero en el día de hoy juega C4, la apertura inglesa. Una apertura muy interesante. Fabiano responde con E5, lo que suele hacer la mayoría de los jugadores de élite. Saca el potrillo Magnus Carlsen, saca el potrillo Fabiano Caruana y caballo F3 por parte de Magnus. Aquí hay otras posibilidades, por ejemplo G3 directamente para fianchetar rápidamente el alfil, pero caballo F3, jugada lógica de desarrollo, meto presión sobre el peón de E5. Caruana responde con caballo C6, desarrollo, defiendo el peón de E5. Dice, oye Magnus, que no me voy a dejar el peón yo en la jugada 3, que esto es un campeonato del mundo, tío, que no es el campeonato de nuestro barrio. Y aquí hay varias posibilidades. En la élite se viene intentando mucho la jugada E3, pero por supuesto la más natural es G3 para fianchetar, y es lo que emplea Magnus Carlsen. Aquí Fabiano Caruana decide jugar D5, que pasaremos a analizar ahora mismo. Hay otras jugadas interesantes como son alfil C5, alfil B4 se emplea muchísimo también en la élite, llegándose a posiciones muy interesantes. Por ejemplo aquí la jugada caballo D5, E4, caballo H4 es un completo follón, ¿vale? Y hay partidas súper interesantes. Os recomiendo una entre Anand y Nakamura, por ejemplo. Pero como digo, Fabiano Caruana juega con D5 y tras C por D5, caballo por D5, si os dais cuenta, esto es un dragón acelerado con los colores cambiados, ¿vale? Donde las blancas rápidamente juegan alfil G2 para fianchetarse, y ahora hay que decir que normalmente la jugada más empleada con mucha diferencia es caballo B6 en esta posición por parte de las negras, para seguir con alfil E7, enroque corto, alfil E6, y hay muchísima teoría al respecto. Pero Fabiano Caruana aquí decide sorprender con la jugada alfil C5, que seguramente no fue tal sorpresa para el jugador noruego, ya que él mismo la había empleado en una partida, Fabiano Caruana la había empleado en una partida contra Wesley So justo en este año, así que seguro no era una sorpresa para Magnus Carlsen. Ya sabes que se preparan muy bien en este tipo de torneo y tienen un equipo de analistas muy grande detrás. Bueno, aquí las blancas se enrocan en corto, enroque corto, y por supuesto hay varias posibilidades aquí. Magnus emplea D3, jugada lógica para desarrollar diablillo, que está triste en C1, pero también la jugada, por ejemplo, caballo por E5 sería muy interesante. Y uno puede pensar, Pepe, tío, que te estás dejando una pieza. Bueno, la idea es que tras caballo por E5 comemos en D5, y si caballo por C3, B por C3, caballo por E5, el blanco recupera igualmente la pieza. El problema es que tras alfil D6 estas posiciones son muy secas y el negro parece que iguala más o menos sin problema. Es por eso que ya sabéis que Magnus, que le gusta mantener muchas piezas en el tablero para buscar, para tener buenas opciones de victoria, decide jugar D3, una jugada mucho más flexible que prepara el desarrollo del alfil a D2 y, la partida es mucho más interesante, ¿no? Las negras jugaron torre 8 y las blancas jugaron alfil D2. Otra jugada que era interesante era aquí dama B3 para forzar el cambio en C3, y por ejemplo tras B por C3 aquí la posición también era muy interesante. Por ejemplo, si las negras jugaban alfil B6, una jugada interesante. Ahora la jugada caballo G5 realmente, pues ponía en alguna dificultad a las negras. ¿Por qué? Porque metemos presión en F7 y siempre que una pieza negra aterrice tanto en E7 como en F8, pues un alfil puede dirigirse a la casilla A3, donde va a ejercer muchísima presión en dicha diagonal. Pero por ejemplo aquí existían otras muchas jugadas, por ejemplo H6, profilaxis, para evitar dicho salto del caballo a G5. Las negras no deben de tener ningún problema, simplemente era otro tipo de posición, ¿vale?
Las blancas juegan alfil de 2, una jugada de desarrollo, se preparan para recapturar en C3 y además las blancas planean traer la torre a la columna semiabierta. Ya sabéis que siempre en ajedrez las torres se suelen dirigir a las columnas abiertas o semiabiertas, donde tienen algún espacio, ¿vale? No podéis encerrar a la torre en A1, pues no tiene tanto espacio como lo tiene en C1. Esto para la gente que esté empezando. Aquí las negras jugaron caballo por C3, y esto ya lo había jugado Fabiano Caruana contra Wesley So. Por supuesto, B por C3 es lógico, pero si ha jugado alfil D2, la idea es recapturar de alfil. Las blancas capturan en C3 de alfil y Fabiano Carbonara juega caballo D4. Una jugada que ya había empleado contra Wesley So. Aquí, sin embargo, Magnus, que venía bien preparado, mete B4, ya saliéndose de los caminos habituales, y aquí la jugada que uno puede pensar más natural es alfil B6, seguido A4, A6, etc. Sin embargo, Fabiano Caruana juega alfil D6, y la primera jugada que se nos ocurre es: oye, no puedo zamparme ese caballo de D4 que está rico, que tiene un curry excepcional. Bueno, la verdad es que las negras recuperan el peón de menos, alfil por G3, H por G3 y dama por D4. Y llegamos a esta posición, donde uno podría pensar que las blancas pueden tener algo de ventaja, porque por ejemplo planeamos jugar E3, planeamos jugar D4, ejercer cierta presión sobre el punto B7, siempre que las negras juegan un C6 existe un B5, ¿verdad?, para abrir esa diagonal. Pero por ejemplo tras alfil G4, torre 1, H5, ahora al no tener, H5, al no tener peón de H, las negras pueden tener un ataque realmente espectacular. Digamos, alfil por B7, torre B8, alfil G2 y, bueno, además de que está cayendo el peón de B4, si jugamos alfil C6, torre 6, las negras se preparan para trasladar la torre por tercera fila, y H4, el problema es que no hay un peón en H2 que apoye ese peoncito de G3, y realmente las negras pueden crear muchísimos problemas en el flanco de rey, y el rey se puede sentir un poquito desprotegido, ¿verdad? Un poquito en pelotilla, un poquito desarropado. Es por eso que Magnus, pues aquí tenía preparada una ideilla que era torre B1, una jugada más tranquila. Bueno, pues ahora la torre está mejor en B1 que en A1, donde protege el peoncito de B4. Aquí existían varias posibilidades. Fabiano Caruana decide capturar en F3. Otra posibilidad era jugar alfil G4 en esta posición, ¿verdad? Y por ejemplo, la jugada alfil por D4 y por D4 era muy interesante. La idea podría ser jugar torre 1, ¿vale? Contra caballo por D4 existía la misma idea, pero aquí el blanco puede tener planes como caballo D2, luego un caballo puede venirse a C4, siempre que las negras jueguen C6 para defenderse de la amenaza del alfil de G2, puede venir un B5 que abra la posición, etcétera, etcétera. Es por eso que el jugador estadounidense juega caballo por F3, una jugada más sólida. Por supuesto, aquí no me comáis de peón, ¿vale? Que estoy viendo la cara a algunos que queréis comer de peón. Yo sé que tener gemelos facundos en la posición es de las cosas más importantes en la vida, pero mucho más importante a veces es darle vidilla hasta el alfil, para que esté mirando la casilla B7, ¿vale? Vale, y entonces aquí Caruana decide jugar a 6. A nosotros en la retransmisión nos parecía mucho más natural jugar C6, ¿vale? Pero A6 es otra jugada profiláctica contra B5, ya que en caso de que las blancas quieran jugar ese B5, las negras van a ganar algo de actividad en la columna A. Magnus sigue, bueno, con su ataque de minorías en este 2 contra 3, ¿vale? Porque esto es un ataque de minoría, y las negras juegan C6. Y este es uno de los momentos clave de la partida, donde Magnus quizá podía haber elegido algunos caminos más agresivos. Por ejemplo, en la partida se jugó torre 1, una jugada que realmente no llegamos a entender mucho. Ahora trataré de explicar el sentido de esa jugada. Pero B5 era súper interesante. Y aquí el negro tenía dos posibilidades muy razonables. La primera, comer y jugar alfil D7, ¿vale? Pero se va a llegar a un tipo de posición donde las negras van a sufrir muchísimo debido a su pobre estructura de peones. Tenemos ideas como dama C2, alfil D2, alfil E3, torre C1, y vamos a presionar como si no hubiera un mañana al peón Carlitos, ¿vale? Le vamos a meter mucha presión a dicho peón de C6 que no va a ser fácil de defender. La otra posibilidad que tenían las negras, que era súper interesante, era la jugada C por B5, A por B5 y A5, ¿ok? Es verdad que ahora las blancas tienen muchísima presión sobre B7, pero las negras amenazan A4, A3 para avanzar dicho peón. Es verdad que las blancas pueden bloquear con dama 4 y parece que puede existir
cierta presión en esta posición sobre las negras, porque no es fácil desarrollar el alfil de C8 por motivos evidentes. Además, siempre podemos incrementar la presión sobre el peón de A5, la torre puede venir a C1 y existen planes interesantes como tratar de cambiar el alfil de casillas negras o incluso mejorar los dos diablillos mirando aquí con muchísima maldad sobre el flanco de dama, metiendo algo de presión. Quizá esta fue una de las claves de la partida donde Magnus podía buscar alguna continuación más agresiva, ¿vale? Por supuesto también que no se os ocurra la jugada 5, ¿vale? Esto es un crimen posicional, ¿vale? Esta jugada es muy floja, ¿vale? En esta posición. ¿Por qué? Porque resolvemos todos los problemas que tiene el negro en el flanco de dama. Le damos libertad para que ahora desarrolle las piezas, ¿no? Por ejemplo, alfil H3, dama E7, y no vamos a crearle ningún tipo de cosquillilla en el flanco de dama. Así que, bueno, esta era interesante. Otra idea interesante era dama C2, una jugada muy flexible con la idea de jugar torre D1 y D4. Hay que decir que siempre que tratamos de jugar D4, las negras nos cierran la posición con E4. Y realmente este alfil queda un poco mal. Por eso dama C2, profilaxis contra E4 era interesante. Es verdad que aquí, por ejemplo, la jugada dama E7, pues profilaxis contra D4 era interesante, o incluso alfil H3. Esta era la otra posibilidad razonable que se nos ocurría en la posición. Sin embargo, Magnus, como digo, juega torre 1, una jugada que al principio no llegamos a entender muy bien. La verdad es que hoy tengo que decir que los comentaristas no le hemos acertado una a Magnus, ¿vale? Supongo que una de las ideas podía ser jugar E4 y D4, y la torre, una vez está en la columna E, bueno, pues tiene más sentido ya que apoya dicho peón de E4. Las negras jugaron alfil D7. Este es el problema de torre 1, que ahora alfil D7 para el avance del peón a B5, ¿vale? Por motivos obvios, porque tras un par de capturas, la torre no va a poder capturar en B5 porque está el diablillo protegiendo ahí. Y entonces las blancas jugaron E3. Otra jugada que tampoco logramos entender demasiado. ¿Por qué? Porque ahora D4 siempre igualmente las negras van a jugar E4 y entonces el peón de D3 va a quedar un pelín más débil. Por ejemplo, otras jugadas que podían parecer interesantes eran dama C2, ¿vale? Con idea de E4, D4 también. Pero bueno, Magnus decide jugar E3 y ahora Fabiano Caruana desarrolla las piezas sin ningún problema. Juega dama F6. Como tienes parada la única amenaza de las blancas, que es jugar B5, y como también tienes la amenaza de D4 también bien controlada debido al avance con E4, pues simplemente Fabiano Caruana trata de mejorar sus piezas. Ahora la debilidad del punto de 3 está latente en la posición y el negro en algunas ocasiones quiere jugar dama G6, traer una torre a D8 y empezar a mirar sobre el peón de D3, y en algún momento las blancas podían quedar incluso un poquito peor. Magnus juega alfil E4, una jugada que es interesante, ya que ahora las blancas quieren jugar en ciertas posiciones D4 para no permitir el avance del peón a E4. Por eso la colocación del diablillo en dicha casilla. Sin embargo, aquí Fabiano Caruana juega una jugada muy sólida, que es alfil F5. Dice, oye, tío, pues te cambio el alfil de casillas blancas, que me está dando un dolor de cabeza aquí tremendo en la posición, ¿vale? Que estoy todo el rato pendiente, que si me mete un B5, que si se abre la diagonal, que si me come el peón de B7, quiero un poco de aire. Y juega alfil B5. Las blancas jugaron dama F3, alfil por E4 y de nuevo tenía un par de opciones el blanco. Jugar dama por F6 y entrar ese final, o dama por E4. Pero es verdad que tras dama E6 las negras no tienen ninguna posición. Es decir, ahora los B5 son mucho menos potentes sin el alfil de casillas blancas y las negras se preparan para un F5 o incluso un posible dama E5 llegando a un final completamente simétrico. Alfil por E4, dama por F6, G por F6 y D por E4. Este es un final muy interesante, en el que recordemos que es el turno de las negras. Vamos a hablar de los detalles técnicos de esta posición. Fijaros que tenemos un 5 contra 4 en el flanco de rey. Y una casillita muy interesante, que es la casilla F5. El negro tiene gemelos facundos, ¿vale? O sea que igual le podemos dar una pequeñita ventaja al negro simplemente por eso. No, fuera de broma. La casilla F5 es muy importante. Si lograra meter un rey en la casilla F5, la presión sería tremenda sobre el punto F6. Pero, por supuesto, el negro dice, oye, sí, que tú eres un listillo, que tú eres, te crees aquí el amo de la fiesta, pero cuando tú lleves el rey a G4, yo llevo el rey a G6 y no va a ser fácil. Además, tengo la posibilidad de meter un H5 y también luego un F5 para liberarme. En el caso de que tú quieras evitar los planes con F5, jugando un G4, vamos a poner aquí otro colorcito, jugando un G4,
ya el rey no va a colarse por la casilla F5. Más detalles técnicos de esta posición. El negro tiene 3 contra 2 aquí en esta posición. Sin embargo, las blancas están amenazando jugar a 5. ¿Vale? Si fuera el turno de las blancas, la jugada A5, que antes nos parecía un crimen posicional, ahora tiene mucho sentido, porque para por completo en la movilidad de los peones en el flanco de dama, ¿sí? Y nos permite centrarnos en el flanco de rey. Es por eso que las negras tienen que actuar de una manera enérgica en esta posición y jugar B5, tal y como hace Fabiano Caruana en la posición. ¿Por qué es tan buena B5? Porque ahora, por supuesto, la jugada A5 no tiene sentido, las negras van a romper con C5 y van a tener un 2 contra 1, además con un peón pasado protegido, algo que es muy importante en los finales, y además fija este peón en B4, que ya no va a ser fácilmente, ya no se va a mover fácilmente y por tanto es una debilidad que siempre se va a atacar. Así que B5 es una jugada muy buena y muy precisa por parte de Fabiano Caruana y Magnus juega torre E D1. Atacando el alfil de D6, alfil F8 y ahora Magnus juega A por B5. Quizá desde el punto de vista práctico, la mejor de las jugadas, porque existían otros planes muy interesantes. Por ejemplo, si rey G2, torre B8, H4... Bueno, aquí me comen el de A4, ¿no? Pero existían algunos planes, por ejemplo, si jugaba torre A1, aquí, ¿vale? Que es una jugada lógica, donde las negras podían meter un tema con A5. Una jugada muy dura, ya que si comemos B4, luego cae este, tenemos 2 peones pasados y ligados, y esto realmente es un quebradero de cabeza para el noruego, Almendrado Carlsen. Por cierto, vaya Magnus Almendrado que me he comido hoy después de comer. Bocata di Cardinale. Y A por B5, A por B5 y rey G2. El plan de las blancas, ¿cuál es? El alfil va a estar siempre muy bien en E1, donde protege el punto débil F2 y donde protege el punto débil B4. Las blancas quieren evitar cambiar el mayor número de piezas y luego van a tratar de ocupar la casilla F5. El negro, mientras tanto, primeramente ocupa la columna D ofreciendo el cambio de torre. Por supuesto, Magnus, que ya sabéis que es un luchador nato, quita la torre de la columna D y rápidamente se dirige a presionar la debilidad, el peón Carlitos, el peoncillo de C6. ¿Ok? Las negras, sin embargo, juegan rey G7 con el claro plan de llegar con el rey a G6 y en algún momento buscar la ruptura del facum, enviándolo como un kamikaze contra la posición enemiga. Las blancas juegan alfil E1, presión sobre C6 y las negras juegan torre de C8, rápidamente defendiendo el peoncillo. Ahora torre C2 por Magnus Carlsen. Dice, ¿sabes qué? No hay prisa, vamos a ver si yo te puedo bailar un reggaetón lento de esos que no se bailan hace tiempo. Primero, controlo la séptima fila, ¿vale? Segundo, incluyo la posibilidad de doblarme en la columna C, pero sobre todo evito la actividad de la torre negra de A8. Las negras, sin embargo, juegan torre A4, impidiendo la movilidad de la torre de B1, ya que el peón de B4 está atacado. Rey F3 por parte de Magnus Carlsen, que como decimos quiere colarse, y Fabiano dice, pues ¿sabes qué? Te lo evito con H5. Aquí uno podría pensar que ya tengo un peón pasado, juego G4, pero es que tras rey G6, el rey en H5 va a estar muy bien porque no hay una manera humana de expulsar a ese rey, ¿vale? La única manera de expulsar a ese rey sería poniendo calcetines usados de 30 días alrededor suya para expulsar a ese rey de H5, que salga corriendo del tablero, si no, no hay forma de expulsar a ese rey de H5, ¿vale? Así que en la partida Magnus juega rey E2 y ahora sí Fabiano Caruana juega rey G6. Y ahora la liberación con F5 es prácticamente imposible, las negras arreglando muchísimo su estructura de peones, ¿vale? Las blancas juegan H3, F5, E por F5, rey por F5, F3 para, bueno, buscar un E4 o algún G4. Alfil E7, la verdad que la posición del negro es muy sólida. E4 jaque, rey E6, alfil D2 y alfil D6. Y en esta posición Magnus tras torre BC1 ofreció tabla. La verdad que no es fácil progresar ni mucho menos. Siempre que juego que G4 simplemente me como, luego cuidado que las negras en algún momento pueden activarse también por H8. Siempre que trato de jugar F4, las negras simplemente pueden activarse con un torre A3 muy peligroso tratando de pilar absolutamente todo y por tanto no es fácil ni mucho menos la progresión. Es decir, cuando juego torre BC1 el negro juega C7, cuando no puedo quitar el alfil de D2 porque B4 está
sobrecargado, ¿verdad? Y no podemos movilizar los peones. Así que bueno, había ahí algunos comentarios de que esto les había parecido más aburrido, que decían que la partida era muy aburrida, más aburrido que un piojo en la cabeza del Divi. Pero no es así. Yo creo que la partida ha sido bastante interesante. Es verdad que no ha sido una partida súper emocionante, llena de sacrificios, etcétera, pero la verdad que hay que decir que tras 4 partidas esto sigue muy igualado, y que la tensión va a llegar, y que los errores van a llegar, y que las partidas emocionantes van a llegar, porque esto es un mundial de ajedrez, y los mundiales de ajedrez no decepcionan. ¿Os acordáis del mundial pasado entre Carlsen y Karjakin? Donde al principio veíamos muchas berlinesas, partidas un poco más secas, y luego acabamos todos dando botes con ese dama h6 de Magnus Carlsen. Como siempre, agradeceros el que estéis cada tarde con nosotros. La verdad que es mucho más ameno para nosotros, muy fácil trabajar con tanta gente, con tanta participación en los comentarios. Ya sabéis, suscribiros al canalillo de YouTube, ya sabéis, darle like o dislike. Y bueno, pues mañana es día de descanso, aprovecharemos todos para hacer otras tareas, ¿verdad? Desconectar un poquito de ajedrez, pero espero volver a veros a todos el pasado mañana, ¿vale? Con la ronda número 5. Con Magnus Carlsen con las piezas negras. Recordad, Magnus llevará piezas negras en la siguiente y luego 2 blancas seguidas. Así que realmente es el momento para Magnus si quiere sacar alguna ventaja, ¿vale? Porque luego, si no lo consigue, luego Fabiano Caruana va a tener alguna blanquita más y alguna posibilidad de meter algo de presión extra. Bueno, gente, me despido de vosotros. Ha sido un placer y nos vemos. Hasta luego, ir por la sombra y pasarlo bien. Sed bueno. Chao, chao.